Hay casos que nunca se resuelven y otros que nunca debieron comenzar. Esto es Sector 6, un archivo prohibido de crímenes, desapariciones y verdades que alguien preferiría que olvidaras. Pero ya es tarde. Tú también has entrado. Hay rostros que olvidamos, y hay miradas que nunca nos abandonan. Esta es la historia de un hombre que aparece en el fondo de múltiples escenas de crimen, en diferentes épocas, en diferentes ciudades, pero siempre en el mismo lugar de la cámara, inmóvil, silencioso, observando. Durante décadas, su presencia fue ignorada, hasta que alguien decidió seguir su rastro, y descubrió que él no solo estaba viendo los hechos, él los estaba eligiendo. Bienvenidos a la segunda cinta del archivo clasificado C876. El hombre que no debería estar allí, Protocolo Espectador. Si te gustan historias oscuras, casos imposibles y verdades que no deberían ser contadas, suscríbete al canal, deja tu like para apoyar este archivo, y comenta al final lo más perturbador que hayas notado tú, porque a veces el verdadero misterio no está en lo que grabamos, sino en quien estaba mirando cuando lo hicimos. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa? No me refiero a la paranoia común. No a ese escalofrío que recorre la espalda cuando estás solo en casa y escuchas un crujido en el pasillo. Ni al instinto de girarte cuando caminas de noche y sientes que hay pasos detrás de ti. Hablo de algo más antiguo, más frío, más profundo. Una presencia que no parpadea. Una mirada que no reacciona. Una presencia que simplemente está. Y lo peor de todo es que, a veces, esa mirada no viene de una persona que está cerca. Viene de algo que ya viste, o que ya te vio. Algo que está en una grabación vieja, en el fondo de una foto descolorida, en el rincón olvidado de un recuerdo que creías haber archivado para siempre. La primera vez que sentí esa presencia fue mientras revisaba una cinta de video de archivo, una investigación de rutina, nada fuera de lo común. El caso era de 1983. Una cámara de seguridad captó parte de la escena de un crimen. Imagen granulada, ángulo torcido, poca iluminación. Un atraco que terminó con una víctima y sin sospechosos. Debería haberlo descartado, pero no lo hice. Vi la cinta completa, 1, 2, 3 veces. Y en la tercera, en el último minuto, cuando la policía acordona el perímetro y los curiosos se dispersan, lo noté. Estaba allí, al fondo, parado, quieto. Era un hombre. No interactuaba con nadie. No se movía. Apenas se distinguía entre la sombra del callejón. Pero estaba, silencioso, observando. Pausé el video. Volví a reproducir. Ajusté el contraste. Revisé el zoom digital. Y confirmé lo que temía. Sus ojos no miraban la escena del crimen. No miraban a los policías. No miraban a la víctima. Me miraban a mí. Y no sé cómo explicarlo, porque era imposible. Yo no estaba allí, pero en ese momento sentí que me veía, como si hubiese atravesado la cámara, los años, las pantallas, el tiempo mismo, para encontrarme. Pensé que era una proyección mental, un error de percepción, un fenómeno psicológico, así que traté de olvidarlo. Fallé, porque días después, mientras organizaba otra tanda de grabaciones, esta vez de un incendio en una biblioteca, año 1993, volví a verlo. Distinto lugar, distinta década, distinto caso, misma figura, parado, inmóvil, al fondo, mirando hacia la cámara. Y supe, con una certeza que dolía en el pecho, que no era casualidad. Supe que ese hombre no estaba allí por coincidencia. Estaba allí porque siempre había estado allí. A partir de ese momento, empecé a ver su rostro en todas partes. Revisé cientos de archivos del Sector 6. Grabaciones de casos sin resolver, filmaciones de accidentes, cámaras de vigilancia de ataques. En todos ellos, en momentos diferentes, lugares distintos, con personas que jamás se conocieron, él aparecía. Siempre al fondo, nunca de frente, nunca haciendo nada, solo, estando, presente, observando. Eso fue lo que más me perturbó. No su presencia, sino su pasividad. La policía siempre busca sospechosos que huyen, que se agitan, que ocultan algo. Pero él no hacía nada. Nunca participaba, nunca intervenía. Solo miraba, y por alguna razón,
Esa pasividad lo hacía mucho más aterrador. Lo bauticé como el espectador, un nombre que, en ese entonces, me pareció suficientemente neutral para no perder la cabeza. Algo técnico, algo frío, pero ahora, cuando escucho ese nombre en mi mente, siento un eco seco, como una puerta vieja cerrándose, como un recuerdo que se guarda solo. El espectador, no sé si era humano, no sé si alguna vez lo fue. Lo único que sé es que alguien más también lo notó antes que yo, y dejó pruebas, porque semanas después, llegó a mis manos una cinta, sin remitente, sin etiquetas, sin marcas oficiales, simplemente rotulada, a mano, con una caligrafía temblorosa. Protocolo espectador. Esa cinta contenía grabaciones, notas de voz, imágenes desordenadas, fragmentos de una investigación prohibida que nunca fue registrada oficialmente por el Sector 6. Y una advertencia, una voz antigua, apagada, que decía: no lo busques, él ya te encontró. ¿Quién lo había grabado? ¿Por qué había sido enviada justo a mí? ¿Quién sabía que yo estaba buscando lo mismo? Desde entonces, no pude parar. Revisé cada caso, cada grabación, cada aparición, y empecé a notar patrones, simetrías, fechas repetidas, ángulos coincidentes, y finalmente, lo más perturbador de todo, lo vi en una foto mía. Yo tenía 8 años. Estaba en un parque, comiendo helado, mientras mi madre me abrazaba, y al fondo, parado junto a un árbol. Él, mismo rostro, misma postura, 30 años antes de que yo empezara esta investigación. Ahí entendí que esto no era una búsqueda, era un ciclo, uno del cual yo ya era parte. Intenté convencerme de que era una coincidencia, de que todos los rostros se parecen si los observas demasiado, que el cerebro busca patrones, incluso donde no hay ninguno. Pero algo en mí, más allá de la lógica, más allá del instinto, sabía que no era así. Así que fui más profundo, mucho más de lo que debería. Empecé a escarbar en las capas olvidadas del archivo interno del Sector 6. Bases de datos que no están conectadas a ningún servidor externo, protegidas por códigos antiguos y protocolos ya obsoletos, pero que aún latían como un corazón oculto en el subsuelo de nuestra historia institucional. Y allí lo encontré, un nombre enterrado en un informe sin firma, en un directorio sin permisos oficiales. Áureo Macedo, el archivista, un antiguo analista de comportamiento visual del sector, especialista en reconocimiento de patrones, coincidencias faciales, estructuras simbólicas dentro de material audiovisual caótico, un obseso meticuloso, según sus informes psiquiátricos, y un genio, según los pocos que trabajaron con él. Había desaparecido en 2007. Oficialmente se jubiló, pero su último acceso a los archivos fue 2 semanas después de la fecha de su supuesta renuncia. Nunca se despidió, nunca se retiró en realidad, solo se desvaneció, pero dejó algo atrás, un conjunto de carpetas cifradas, con el nombre de un protocolo que jamás había sido aprobado, Proyecto Testigo Fijo. Dentro de esas carpetas, descubrí un sistema de indexación que Áureo había diseñado por su cuenta, una red de coincidencias visuales entre diferentes casos archivados por el sector. Había desarrollado un algoritmo primitivo, una especie de IA rudimentaria, que no buscaba rostros en sí, sino patrones de presencia, posición corporal, inmovilidad, repetición de ubicación en el cuadro, y el resultado fue espeluznante. 46 casos documentados, desde 1971 hasta 2006. Diferentes ciudades, diferentes crímenes, diferentes víctimas, un solo observador, siempre al fondo, siempre mirando, nunca identificado, nunca interrogado, nunca mencionado en los informes policiales. Su presencia no solo era ignorada, era sistemáticamente eliminada. En al menos 12 videos, su figura fue recortada del encuadre final. En otras 9 grabaciones, su silueta fue distorsionada por artefactos visuales inexplicables, como si la propia imagen lo rechazara, como si el archivo luchara por contenerlo. Pero Áureo lo sabía, y no solo eso, sabía algo más. Había notas escritas a mano, escaneadas en baja resolución. Algunas eran casi ilegibles, pero una de ellas se quedó grabada en mi mente. No están sujetos al tiempo, lo atraviesan. Son líneas rectas en un mundo de círculos. Están allí para vernos fracasar, y cuando lo hacemos, se acercan. Durante días, viví en ese archivo. Me olvidé de comer,
de dormir. Soñaba con secuencias de videos superpuestas. Despertaba con palabras que no recordaba haber leído, pero que estaban escritas en mi cuaderno de notas. No le des la espalda. Si lo ves, él te verá 2 veces. No sueñes con él. No sé si eran mías. No sé si las copié. No sé si alguien más las escribió mientras yo dormía. Pero todas tenían el mismo trazo irregular, el mismo estilo de urgencia desesperada, como si hubieran sido anotadas durante una fuga. Y luego vino el reflejo. Una noche, mientras revisaba una grabación de un robo en un supermercado, la imagen se congeló de forma inesperada. Era una pausa automática, algo que nunca había ocurrido antes. Y entonces vi algo imposible, en la esquina del monitor, no en el video, no en el contenido, sino en el reflejo tenue de la pantalla. Vi una figura detrás de mí. Volteé, no había nada. Volví a mirar la pantalla, y la figura ya no estaba en el reflejo. Estaba dentro del video, en el pasillo número 5 del supermercado, entre las estanterías de latas, de pie, con una chaqueta gris oscuro, mirando hacia la cámara, pero no hacia la lente, no hacia el operador, hacia mí, de nuevo, una y otra vez. La diferencia, esta vez, fue que algo en la imagen había cambiado. Antes, el espectador siempre estaba estático, pasivo, distante, pero ahora parecía haber dado un paso. No literalmente, no lo vi moverse, pero su presencia era más cercana, más tangible, como si, al verlo tantas veces, yo hubiera abierto una puerta, y él hubiera metido el pie antes de que pudiera cerrarla. Intenté cerrar el caso, archivar todo, borrar las copias, alejarme del sector, pero fue inútil, porque cuando me alejaba de las grabaciones, él empezaba a aparecer en otros lugares, en los reflejos de los vidrios del metro, en las pantallas en pausa de los televisores encendidos sin señal, en la última fila de una sala de cine vacía, cuando miraba hacia atrás sin razón. Y una noche, en la calle, al cruzar la avenida, lo vi al otro lado, quieto, mirándome, y por primera vez sonrió. No una sonrisa amable, sino una expresión de reconocimiento, como si dijera, al fin me ves como yo siempre te he visto. Entonces entendí, este no era un hombre, ni siquiera era una entidad, era un patrón, una constante, una presencia que no pertenecía al tiempo, sino que lo tejía. Y ahora que lo había visto, ahora que había cruzado el umbral, yo formaba parte del patrón. Ya no era el investigador, era el sujeto observado. Y si todo lo que decía Áureo era cierto, entonces mi tiempo estaba comenzando a descomponerse, y la única forma de evitarlo era terminar lo que él comenzó. Cuando revisé el archivo C876 por primera vez, lo hice con guantes. No por higiene, por miedo. Miedo a dejar mis huellas. Miedo a que algo de allí quedara en mí. Ese archivo estaba enterrado en una carpeta física, dentro de un armario oxidado en el subnivel 3 del sector 6. Nadie hablaba de ese nivel. Nadie bajaba allí. Era como si todos supieran, instintivamente, que ese lugar contenía más que secretos. Y contenía. El archivo no era grande. Unas hojas plastificadas, algunas fotografías impresas y una cinta Hi8 dentro de un sobresellado con lacre negro. Lo primero que me llamó la atención fue la portada. Proyecto C876. Testigos fijos. Nivel de amenaza. Desconocido. Clasificación. No interactuar. Estado del protocolo. Abierto/diagonal contención fallida. El documento más importante era una hoja manuscrita. Apenas legible. Decía, no son humanos, o tal vez lo fueron. No vienen del futuro, no vienen del pasado. Son los puntos de anclaje entre líneas de tiempo alternativas. No nos observan por curiosidad, lo hacen para recordar cómo era este mundo antes de desaparecer. Tuve que sentarme. Esa idea me rompió, porque si era cierta, si realmente existen entidades cuyo propósito es solo mirar, recordar, conservar las versiones de la realidad que se desvanecen, entonces todo esto no era una conspiración, era una despedida, un lento adiós a la realidad que conocíamos. Volví a mi casa en automático. Encendí la lámpara de escritorio. Puse la cinta en una cámara antigua que robé del archivo. Preparé café y apreté play. La imagen era temblorosa, pero nítida. Mostraba una sala blanca, fría, estéril. Una mujer estaba sentada en una silla de metal, sola. Miraba hacia la cámara con los ojos vacíos.
como si no supiera dónde estaba, como si acabara de despertar de un sueño que duró 1000 años. Y entonces habló. Su voz era apenas un susurro, casi imperceptible. Tuve que subir todo el volumen para entenderla. Si estás viendo esto, él ya te vio antes. Pausa. Y si él te vio, es porque ya te perdiste. La cinta se cortó. Un parpadeo, un zumbido, interferencia, y luego, lo imposible. La cámara grabó la misma sala, pero desde otra perspectiva. Una perspectiva que no existía físicamente. Era como si la cinta estuviera mostrando la habitación desde el futuro. Había cosas que no estaban antes. Una segunda silla, una taza de café ya vacía, una marca en la pared que yo aún no había hecho, pero que reconocía como mía. Y lo más perturbador, yo estaba allí, sentado, mirando hacia la cámara, con la misma expresión vacía que la mujer. No sé cuánto tiempo estuve frente a la pantalla. Cuando parpadeé, era de noche. La cafetera estaba apagada. El aire olía a quemado, y había sangre en mi nariz. Goteaba lentamente, sin dolor, como si mi cuerpo estuviera recordando que aún era humano, pero apenas. Intenté grabarme. Quería dejar constancia de todo, pero al reproducir la grabación, no era mi voz la que sonaba. Era la de Aureo, con mis gestos, mis palabras, pero no era yo, como si el tiempo mismo se hubiera reescrito, como si en el momento en que entendí el patrón, él también me hubiera entendido a mí. Y desde entonces, cada espejo es una amenaza, cada sombra una posibilidad, cada segundo una bifurcación. Una madrugada, me desperté con una imagen nítida en la mente, un recuerdo, pero no era mío, era de él. Vi el mundo desde sus ojos, vi incendios, vi guerras, vi calles vacías donde alguna vez hubo vida, vi pantallas brillando en la oscuridad, con grabaciones infinitas de personas que ya no existían. Y lo vi a él, sentado en una habitación como esta, mirando hacia una cámara, esperando, como si supiera que yo, en algún punto del tiempo, iba a encontrarlo, como si su propósito fuera exactamente ese, ser visto, y al ser visto, volverse inevitable. Ahora lo entiendo. El espectador no camina, no corre, no ataca, pero se acerca, con cada mirada, con cada archivo abierto, con cada recuerdo contaminado. Y lo más aterrador es que no sé si quiero detenerlo, porque cuando lo miro, cuando lo reconozco, cuando lo entiendo, siento que yo también pertenezco a ese lugar, a ese vacío, a esa quietud. Y por primera vez en mi vida, no tengo miedo del silencio. Tengo miedo de volver a escuchar mi propia voz, y que ya no sea mía. No sé cómo terminé allí otra vez. El subnivel 3, el corazón muerto del sector 6, el lugar donde se guardaban las cosas que ni siquiera los que mandaban querían recordar. Mi tarjeta ya no funcionaba, pero la cerradura se dio como si me estuviera esperando, como si supiera que iba a regresar, como si el lugar me necesitara. Las luces parpadeaban, el aire era espeso, lleno de humedad y óxido. Todo estaba en silencio, pero el silencio tenía una textura, una vibración, como si el concreto mismo murmurara nombres que no entendía. Seguí el pasillo hasta la sala B17. La puerta estaba entreabierta. Allí dentro, el tiempo ya no funcionaba. No me refiero a metáforas. Me refiero literalmente a que el reloj que colgaba en la pared marcaba las 03:17, sin moverse. Y el mío, las 4:06. Y el de mi celular, las 1:52. 3 tiempos distintos. Ninguno sincronizado. Ninguno real. Al centro de la sala, sobre una mesa metálica oxidada, estaba la cámara High 8, la misma que usé días atrás. Y junto a ella, una cinta nueva, sin etiqueta, solo una palabra, escrita a mano. Yo no la grabé, nunca lo hice, pero sabía lo que contenía. Sabía que si la reproducía, ya no habría vuelta atrás. Y aún así, lo hice. La imagen apareció en la pantalla. Yo, sentado frente a la cámara, pero no como ahora. Más viejo, más desgastado, ojeras profundas, piel pálida, manos temblorosas. Miraba directo al lente y hablaba, con mi voz. No busques más. No hay salida. Ya estás dentro. Siempre estuviste. El espectador no llegó después. Estuvo aquí antes que tú, antes que yo, antes que cualquiera. Nosotros fuimos creados para ser observados, no para mirar. Cada vez que crees que eliges, él ya estaba ahí, viendo. Y si grabas esto,
si escuchas esto, es porque ya eres él. Grité. Arrojé la cámara al suelo. El vidrio se astilló. El casete rodó hasta una esquina. Pero la imagen seguía reproduciéndose. En el monitor apagado. Era imposible. El monitor no tenía energía. Los cables estaban cortados. Y sin embargo, ahí estaba yo, petrificado. La imagen se congeló. Mi rostro se quedó fijo. Y entonces, algo más apareció. A mi lado. No una sombra. No un efecto. Él, el espectador. Por primera vez, en alta definición. Su rostro no era exactamente el mío, pero casi. Como una versión anterior. O posterior. Como si fuera mi eco. Mi posibilidad descartada. Mi reflejo que decidió quedarse. Y entonces lo entendí todo. Él no seguía a las víctimas. No elegía aparecer en los momentos clave de la historia. Él era el momento. Su presencia anclaba realidades. Observaba bifurcaciones del tiempo y decidía cuál sobrevivía. Él era el editor final, el corte maestro. Y ahora, había llegado mi turno de ser elegido o descartado. Mis recuerdos comenzaron a mezclarse. Ya no distinguía lo que había vivido de lo que había visto en las cintas. Ya no sabía si era el investigador o el observado. Mi infancia, mi adultez, mi rostro, mi voz. Todo empezó a superponerse con la de él. Y la cámara seguía grabando. Me levanté. Intenté correr. Pero la puerta ya no estaba. Solo pared lisa. Solo concreto. Solo vacío. Y entonces, él habló. No con palabras. Con mi voz. Desde dentro de mi cabeza. No temas. Solo estás regresando al lugar donde siempre estuviste. Tú me viste porque ya eras yo. Tú me buscaste porque era tu reflejo. Y ahora que lo sabes, puedes quedarte. A partir de ahí, no sé cuánto tiempo ha pasado. Tal vez minutos. Tal vez años. Escribo esto en una libreta que no recuerdo haber traído. Con una pluma que no reconozco. Y frente a mí, una cámara. Apagada. Pero siento su ojo. Siento que graba. Siento que observa. Porque ya no importa si estoy solo. Ya no importa si alguien escucha esta cinta. Porque el espectador no necesita compañía. Solo necesita seguir siendo visto. Y mientras alguien reproduzca esto, él vive. No sé cuánto tiempo ha pasado desde la última grabación. Los días ya no se sienten como días. El sol sigue saliendo, pero hay algo extraño en la luz. No es cálida, no es viva. Es como si alguien la estuviera proyectando sobre una maqueta del mundo. Como si todo esto fuera un recuerdo, que se está degradando. Y yo soy parte de ese recuerdo. Desde aquella noche en el subnivel 3, no he sido el mismo. No en el sentido poético. Literalmente, no soy el mismo. Mi reflejo ya no se mueve al mismo tiempo que yo. Hay un retraso sutil. A veces, es una fracción de segundo. A veces, más. Como si el reflejo tuviera que decidir si quiere seguir siendo mi reflejo o no. Y en ciertos espejos, especialmente los antiguos, no me veo en absoluto. Solo veo una figura inmóvil, de espaldas, esperando. No se mueve, no respira, no soy yo, pero sé que está relacionada conmigo. Sé que es una parte que dejé atrás, o que aún no me alcanzó. He intentado salir de esta ciudad. Tomé un bus al azar, cambié de nombre, quemé mis archivos, me deshice de todas las grabaciones. Pero da igual, porque cuando bajo en una nueva terminal, él está allí, en un cartel, en una pantalla pública que reproduce imágenes de seguridad, en el reflejo del parabrisas de un taxi, en el rostro de alguien, por un segundo, antes de parpadear, y cada vez está más claro, más nítido, más cerca. Al principio, pensé que estaba perdiendo la razón, que todo esto era una manifestación de estrés, de trauma acumulado, de aislamiento. Pero entonces empecé a recibir correos, cartas, grabaciones que no recordaba haber solicitado, mensajes de otros, de personas que también lo vieron, que también sintieron su presencia, que también perdieron algo cuando intentaron entenderlo. Un nombre, una fecha, una memoria, una versión de sí mismos. Una mujer me escribió desde Caracas. Dijo que había visto al mismo hombre parado en la playa donde su hijo desapareció. 2 años después, revisó las cámaras de un centro comercial y lo encontró allí también, con la misma ropa, misma postura, mismo rostro. Un hombre desde Bogotá me contó que revisó las grabaciones del robo en su tienda y encontró al espectador entre los clientes,
sin moverse. Pero cuando intentó hacer zoom sobre su rostro, la imagen se corrompió. Y yo abrí una foto de mi infancia otra vez, la misma que creía haber destruido. Y esta vez, él estaba más cerca de mí, ya no al fondo, apenas unos pasos detrás, como si cada vez que alguien lo recuerda, él se mueve, como si el recuerdo no fuera una memoria, sino una ruta, y cada pensamiento, un paso hacia nosotros. Entonces me hice la pregunta que llevo semanas evitando. ¿Y si el espectador no solo observa? ¿Y si está esperando el momento en que uno de nosotros esté lo suficientemente vacío como para ser reemplazado? ¿Y si su existencia depende de nuestra rendición? Tal vez por eso graba, tal vez por eso deja rastros, tal vez por eso envía las cintas, porque necesita un anfitrión, alguien que se pregunte lo suficiente, alguien que abra la puerta desde adentro, alguien que lo vea y diga su nombre sin saberlo. Hoy, grabé mi última cinta. No sé si alguien la encontrará. No sé si tú, que me escuchas, eres real, o si eres solo otra versión de mí. Pero si aún estás ahí, si tus ojos aún son tuyos, si tu reflejo todavía responde a tus gestos, entonces, por favor, no rebobines, no vuelvas a mirar, no pongas pausa en los rostros del fondo de las grabaciones. Déjalos ser ruido, porque si los reconoces, ellos también te reconocerán. Ahora estoy sentado en la misma silla donde me vi en la cinta. La lámpara parpadea. Hay una taza de café vacía frente a mí. La mancha en la pared ya está. Todo está como en la grabación. Solo falta una cosa, que alguien le dé play. Y cuando lo haga, yo estaré allí, mirando, como me miraron a mí. Y sabré que se ha cerrado el ciclo, que otro ha sido elegido, que el espectador vive. Hoy el cielo amaneció más claro, no más luminoso, más vacío, como si alguien hubiera borrado las nubes con una esponja mojada, pero olvidó volver a dibujarlas. Camino por la ciudad y todo parece estar en su lugar. Las señales de tránsito, los árboles, los escaparates. La gente se mueve con esa misma inercia con la que siempre se mueve, pero algo en el fondo no encaja. Es como si el mundo estuviera funcionando en automático. Como si yo fuera el único que nota el pequeño temblor debajo de la piel de las cosas. Y quizás es porque soy el único que recuerda. Mi reflejo ya no me devuelve las expresiones como antes. Hay un retraso, sí, a veces de milésimas, otras veces de segundos. Pero hay algo peor que el retraso. Hay veces en que el reflejo se adelanta, como si él supiera lo que voy a hacer antes de que lo decida. Como si él fuera el que vive y yo solo repito. Y no importa cuántos espejos rompa, cuántas cámaras apague, cuántas pantallas cubra, él siempre encuentra una nueva superficie donde aparecer. Y cada vez me parezco un poco más a él. Los sueños se han vuelto consistentes. Antes eran confusos, fragmentados. Ahora son sólidos, demasiado nítidos. Camino por pasillos que reconozco pero no recuerdo haber pisado. Escucho voces que llevan mi apellido, pero no mi tono. Y siempre, al fondo de esos sueños, hay un sonido. No una voz, no un grito, un clic, como una cinta girando, como una grabadora comenzando su trabajo, como si todo lo que vivo fuera una reproducción. Y lo más aterrador, a veces despierto y sigo oyendo ese clic. Una mañana abrí un cajón y encontré una foto que no recordaba haber tomado. En ella aparezco yo, en una estación de tren, solo, de noche. Lo más extraño es que no hay rastro de esa estación en ningún registro. Ningún tren, ningún lugar cercano. Nadie reconoció el sitio. Ni siquiera la arquitectura parecía moderna o antigua. Solo, fuera del tiempo. Y detrás de mí, como una sombra sin fuente. Él, no en figura, no en contorno, en ausencia. Un espacio donde la imagen se deshace, como si la película se hubiera derretido justo en ese punto. El espectador no siempre aparece como una persona. A veces es una huella, una ausencia, una fractura. Y si prestas atención, puedes oírlo moverse entre los segundos de tus propios recuerdos. Hoy alguien tocó a mi puerta. No abrí, solo escuché. Del otro lado, silencio. Un silencio denso, cargado. Como si alguien estuviera allí, de pie, sin intención de entrar. Solo esperando. Esperando que yo supiera que estaba allí. Cuando finalmente reuní valor para abrir, no había nadie. Solo un sobre en el umbral. Sin remitente, sin estampilla, sin huellas. Solo una palabra.
escrita en tinta que parecía haber sangrado. Nemos Cine. Dentro, una cinta, y en la parte trasera, un mensaje tallado con algo afilado. No escuches la cinta. Pero ya sabes cómo funciona esto. Sabes que si estás escuchando esto ahora, es porque yo también ignoré la advertencia. Y quizás ese fue el punto de quiebre. Desde que tengo esa cinta, no puedo dormir. No porque tenga miedo, sino porque sueño despierto. Mi cuerpo está aquí, pero mi mente camina por lugares que no sé si existieron. Un bosque calcinado, una ciudad sin nombre, una escuela cubierta de ceniza, y en cada lugar, una voz. No humana, una voz que repite un nombre, el mismo, una y otra vez. Pero cuando despierto, no logro recordarlo. Solo sé que es un nombre que me duele, un nombre que no quiero volver a oír, pero que oigo cada vez más cerca. He comenzado a olvidar detalles básicos de mi vida, la fecha exacta de mi cumpleaños, el olor del café por la mañana, la textura de mi propia piel al afeitarme. Es como si alguien estuviera reescribiéndome, línea por línea, como si yo fuera un archivo viejo siendo sobregrabado. Y las partes de mí que aún resisten, solo existen en estas cintas, en estas palabras, en estos registros que no sé si serán escuchados por alguien real, o solo por la próxima versión de mí. Y mientras grabo esto, mientras mi voz resuena en un casete que aún no existe en el presente, sé que hay algo más. Una historia que no es mía, pero que me está esperando. Un lugar que fue borrado de todos los mapas. Un pueblo que nunca existió, pero que aún tiene ruinas. La ciudad que fue borrada. He visto fragmentos de ella en sueños. He escuchado sus campanas en el fondo del zumbido de las grabadoras. Y en una de mis alucinaciones, vi la inscripción tallada en una piedra, justo en el centro de esa ciudad fantasma. No escuches la cinta. La misma advertencia, la misma voz, el mismo ciclo, pero ya es tarde para advertencias. No, porque si has escuchado todo esto, si aún estás ahí, ya lo has visto, y él también te ha visto, y ahora ya formas parte del archivo. Algunas verdades no pueden ser enterradas, y en el sector 6, todo queda registrado. Si quieres seguir explorando lo que nadie se atreve a investigar, deja tu like, suscríbete al canal y comenta lo que tuviste entre las líneas. Recuerda, lo que está al otro lado también está escuchando.